Bueno, vamos a ver otro ejemplo de sólidos de revolución, en este caso para el método de arandelas. Y el problema es el siguiente. Nos piden que encontremos el volumen del sólido que resulta de girar alrededor del eje Y, la región limitada por las funciones f de x, 2x y g de x igual a x al cuadrado. Y bueno, sabemos que si no está elevado a alguna potencia es una ecuación de grado 1, o sea, de primer grado, entonces va a ser una recta. Y esta al estar elevado al cuadrado pues va a ser una parábola. Y bueno, como pueden notar, aquí no nos van a dar directamente los límites. Acuérdense que es una integral definida, ¿no? Va a calcular el área, bueno, en este caso volumen, el volumen de una área específica, o un volumen específico, ¿no? Tiene que haber un límite superior e inferior, no nos da. Pero bueno, eso se puede calcular fácilmente haciendo lo siguiente. Se le llaman puntos de corte. Esos puntos de corte nos van a decir cuáles van a ser los límites de esta integral definida. Entonces para ello igualamos las funciones. F de x va a ser igual a g de x. O sea, hace que 2x, acuérdense que f de x es 2x y g de x es x cuadrado. Entonces 2x es igual a x cuadrado. Y bueno, habría que encontrar el valor o despejar, ¿verdad? Entonces lo despejamos, lo mandamos para este lado. Y después, al tener términos semejantes, los factorizamos, ¿no? Sacamos una x por x menos 2. Acuérdense que x por x nos da x cuadrado. X menos 2 por x por menos 2, menos 2x. E igualamos a 0. Aquí le recuerdo el teorema de factor nulo. Quiere decir que esta x, si es 0, se vuelve 0 esto. O si esto de aquí adentro, esta resta se vuelve 0, se va a volver 0 todo, ¿no? Entonces, por lo tanto, habría dos posibles resultados. Uno es que esta x sea 0. Ese sería nuestro primer pues punto de corte o límite, ¿verdad? Y la otra posibilidad es que este x menos 2 sea igual a 0. X menos 2 es igual a 0. Despejamos en la x, entonces queda x igual al 2. Entonces, esta ecuación tiene dos. Bueno, obviamente van a ser dos puntos porque acuérdense que requerimos un límite inferior y superior. En este caso, 0 y 2. Y ya tenemos las funciones a integrar y los límites. El siguiente paso es... Bueno, vamos a hacer un dibujo para explicar lo que estamos haciendo, ¿no? Ahorita... Bueno, antes de continuar con el ejercicio, vamos a hacer la gráfica para darnos cuenta qué es lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a tabular para poder graficar. Vamos a ver que son dos funciones, ¿no? Esas dos funciones son las que nos van a delimitar el área que... Bueno, el volumen que vamos a calcular. Entonces, la primera función era x cuadrada y la otra función era 2x. Y bueno, se recuerdan que para tabular pueden usar cualquier valor de x y cambiarlo en la función para encontrar su valor. O sea, el valor en que intersectan las... Bueno, cómo se comporta la función gráficamente, no es lo que estamos haciendo. Y como encontramos que los límites son de 0, el 0 y el 2, pues bueno, se utilizan estos puntos para poder ver gráficamente qué estamos, o qué área o qué parte del volumen se está calculando. Entonces usamos esos de 0 al 2 y pues lo sustituimos en una función y pues nos queda 0, o sea, en lugar de x ponemos 0, x al cuadrado es 0, 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado, 4. Y bueno, no es la otra. La otra función es la 2x. Y hacemos lo mismo. Ponemos el 0 en el 2x, nos queda 0. 1 en el 2x nos queda 2. 2 en el 2x nos queda 4. Y ya tenemos los puntos de esta es una recta de 2x. Esa de acá arriba es el cuadrada, es una parábola. Entonces graficamos nuestro plano cartesiano y xy. Y bueno, nos decía que era 0, 0. Pues aquí está el origen. Después 1, 1. Y 2, 4, ¿verdad? Y bueno, hacemos la recta. Bueno, no es una recta, es una parábola. Hacia aquí arriba. X cuadrada. Y ahora usamos aquí mismo en la recta 2x.
es el origen 0, 0, 1,2, como por aquí más o menos, y en el 2, 4, aquí arriba. Y pues unimos los puntos. Este sí es una recta. Y esto que está aquí es la recta y igual a 2x. Y bueno, esto que está aquí adentro, esto que aquí está subrayado, o está rayado, este es el área, bueno, el volumen que vamos a calcular del sólido. Bueno, es un sólido de revolución. Acuérdense que hacer revolución va a girar. En este caso va a girar en el eje Y, ¿verdad? Va de esta forma, quedando algo como esto. Recuerdo que esto está girando en el eje Y, entonces se forma una figura similar a esta. Y bueno, esto que está aquí es lo que se va a calcular. Entonces aquí hay un hueco, es un cilindro hueco, podemos decir. Y esto es lo que estamos calculando, esto que está aquí. Ahora, bueno, entonces usando aquí la imaginación, lo que nos queda de esta gráfica, de este sólido, sería una figura más o menos como esta. Este cono, ¿no? Que, bueno, está en 0 y llega hasta 4. ¿Por qué en 4? Porque acuérdense que cuando graficamos aquí, en la, los dos coinciden en el punto 4, en x cuadrada y en 2x. Quiere decir que en el de 0, ahí coinciden en el 0 y coinciden en el 4. Entonces llega hasta 4, ¿no? Bueno, donde intersecta es en el 4. Entonces, de 0 a 4. Y ahí hacemos una división, o bueno, lo vamos a dividir en diferentes cantidades de, como en el anterior que hacíamos como anillos. ¿Se acuerdan que eran anillos y calculábamos el de ese anillo o de esa parte, de esa pequeña parte del total del volumen de toda la figura? Aquí se aplica algo muy similar. Vamos a tomar una parte, un fragmento del total de ese volumen que va a ser el diferencial de ese volumen. Acuérdense que toda la figura es el volumen. Y en el momento que lo dividimos, o sea que aquí hay infinidad de anillos, ¿no? Tomamos uno, o sea que es una parte del volumen, un diferencial de ese volumen. Eso se le conoce o se le llama arandela, ese pedacito. Que es el que vamos a calcularle su integral. Ahora, bueno, recuerdan que para calcular el volumen ocupábamos el radio y pues la altura de ese anillo, en este caso arandela. Bueno, lo vamos a representar aquí también. Imaginemos que esto es el pedacito que tomamos acá abajo. Y bueno, el pedazo que coincide es este pedacito que está aquí más oscuro, ¿no? Porque esto acuérdense que está hueco. Entonces lo que estamos calculando es esto que está aquí más oscuro, ¿no? Y bueno, para ello ocupamos saber la altura. ¿Cuánto mide esta altura? Acuérdense que es un diferencial del volumen, o sea, y como es una altura, o sea, que está gobernado o está expresado en términos de y, la y es la altura, entonces va a ser una diferencial de y, una pequeña altura de y, esa sería la altura, es lo que mide, ¿no? De y. Ahora, ¿se acuerdan que ocupamos el radio? Aquí en este caso, al ser una figura hueca, digamos, va a tener dos radios, ¿no? Un radio interior, que es de aquí a aquí, y un radio exterior, R mayúscula, que es de aquí a acá, ¿no? O sea, mi primer radio es de aquí a aquí. Descansar muy bien esto. De aquí a aquí es el radio interior. Y de no por lo que abajo. Y del eje Y al exterior, que es el que está aquí, sería la R o el radio, R mayúscula, exterior. Entonces va a haber dos radios. Y el radio interior, ¿quién o cómo se expresa o quién lo define? El radio menor, aquí lo puse, pues acuérdense que este interior lo está definiendo la recta que hicimos de la función. O sea, que ese radio va a ser igual. Bueno, se fijan, esta es una recta aquí. Esta recta es el eje X, ¿no? Este radio tiene una distancia X. Y esa X, pues quedamos que es una recta. Y la recta valía 2X.
Pero bueno, hay que despejar que quede en términos de y, porque estamos, como al momento que giro en y, hay que tener todo en términos de y para poder hacer la integral. Tienen que estar en el mismo, los mismos términos, la misma variable. Entonces, es una distancia x, pero lo queremos en y, despejamos la x. Nos queda, la cosa que esta es la que lo delimita o decide. Entonces, queda dos pasas dividiendo, queda y sobre 2. Esta distancia es y sobre 2. Expresándolo en términos de y, ¿verdad? Entonces el radio interno es la recta 2x, pero despejándola nos queda y sobre 2. Ese es el radio interno. Ahora el radio externo, el radio R mayúscula, es lo mismo, ¿no? Sigue siendo una distancia en el eje X, pero en este caso la que nos va a decir, o la que está afuera, la más larga, es la parábola. Entonces es la misma lógica, solo que en lugar de despejar la recta, que era 2x, vamos a despejar la x cuadrada, porque x cuadrada es la que nos está delimitando la distancia del radio externo. Entonces R mayúscula va a ser a la distancia x, y esa distancia x, pues si despejamos x cuadrada, que nos queda en términos de y, pues el cuadrado se va con una raíz, ¿verdad? Entonces la raíz de x cuadrada se va con una x, con la cuadrada, perdón, y nos queda raíz de y. Entonces el radio externo es raíz de y. Ahora, bueno, entonces imaginemos que tomamos esa arandela, la figura. Entonces tenemos siempre que calcular cuánto mide la altura de esa arandela, calcular su radio externo, o sea, del centro al más lejano, y su radio interior, que es el círculo más pequeño. Recuerden que hay un círculo, hay un hueco muy grande. Ahora hay un hueco y hay que calcular el volumen de esto, ¿no? Ocupamos esas tres: la altura, el radio interno, perdón, y el radio externo. Entonces, ¿cómo hacemos la integral o la fórmula de la integral que tenemos que resolver? Pues bueno, vamos a apoyarnos de lo siguiente. ¿Se acuerdan que para calcular el volumen de un cilindro, pues es pi por radio al cuadrado por la altura? Pero si lo vemos aquí, es como si tuviéramos un cilindro pequeño y hay otro cilindro más grande. O sea, si tenemos dos cilindros, como quien dice, ¿no? Entonces, para calcular el volumen total, pues habrá que calcular el volumen del cilindro grande y restar el volumen del cilindro pequeño, ¿no? El cilindro exterior menos el cilindro interior. Eso sería el volumen total de la arandela. Y bueno, si se fijan, tenemos términos comunes, podemos factorizar el pi y la altura, la h, ¿no? Quedándonos pi por radio menos, bueno, radio externo menos radio interno al cuadrado por la altura. Y bueno, ahora hay que representarlo en términos de la función que estamos trabajando. Y nos va a quedar, bueno, ahora sustituimos de la fórmula que nos quedó, pero para calcular el volumen, ¿no? Quedamos que estamos sacando una parte del volumen total. Entonces va a ser la derivada del volumen, o el fragmento del volumen, es igual a pi, pues ese es un número, no cambia, del radio externo. Quedamos que el radio externo era raíz de y va al cuadrado, menos el radio interno, que era y sobre 2 al cuadrado, y todo eso por la altura. Quedamos que la altura era un diferencial o una pequeña parte de la altura de y, ¿no? Que es lo que quedaba de y. Y hay que tener cuidado con esto, porque eso es lo que esto de altura es lo que nos va a decir en qué términos tienen que quedar las variables que están aquí dentro. Debe coincidir con y, porque vamos a integrar con respecto a la misma variable. No puede ser que aquí tenga de x y acá tengan y, o y x y acá tengan y. Ojo con eso. Es lo que nos va a decir en qué términos tienen que estar despejadas las variables que estén aquí adentro. Bueno, después van a ver que se puede integrar con varias variables, pero es otra cosa. Por lo pronto que queden todas respecto a la misma variable. Ahora, pues bueno, como les digo, para eso es el volumen del fragmento.
pero nosotros queremos el total del volumen. Para ello habría que integrar pues todo, ¿verdad? Entonces dB, la integral de dB es b, entonces ya vamos a calcular el volumen. Aquí pues es pi, el pi es un número, lo sacamos. Integral. Ah, ok, faltó, es una integral definida, hay que poner los límites. ¿Se acuerdan que en el gráfico quedamos que cuando hicimos la tabulación nos quedaba o coincidían en el 0 y en el 4? Fíjense, denle para atrás al video y se van a dar cuenta que, bueno, a ver. Pues ya nos dimos cuenta que es de 0 a 4, ponemos 0 a 4. Siempre es de menor a mayor. Y aquí pues es y cuadrada raíz, pues quedaría la raíz con el cuadrado, queda y menos, aquí hay que elevar al cuadrado los dos, el cuadrado del de arriba es y cuadrado, el cuadrado del de abajo es 4. Y todo eso respecto a y. Entonces lo que sigue es integrar esto. ¿Cómo queda? Pues ponemos pi y y pues sería y cuadrado sobre 2 menos y al cubo sobre 4 por 3 son 12 sobre 12 y eso evaluado de 0 a 4. Ahora pues sigue evaluar, bueno, ese es el volumen. Lo que sigue es evaluar. Bueno, ahora cambiamos, sustituimos los límites. Entonces, donde tengamos y vamos a poner 4, cosa que es el inferior, digo, perdón, superior menos el inferior. Entonces, donde tengamos y ponemos 4 y después con 0. Entonces queda 4 al cuadrado entre 2 menos 4 al cubo entre 12. Y todo esto menos, bueno, aquí habría que poner 0, pero 0 entre 2 es 0 y 0 entre 2 es 0, 0 menos 0 es 0. Entonces aquí ya sería 0, no importaría, ¿no? Hay que resolver esto. Entonces queda 16, 4 por 4 16, entre 2 y 4 al cubo. Nos quedan 64 doceavos. Y bueno, resolvemos aquí arriba. 16 entre 12. Bueno, acuérdense que aquí llevamos este pi, que no se nos olvide este pi. Entonces pi por, serían 16 entre 2 serían 8 menos 16 tercios. 64 doceavos son 16 tercios. Y bueno, aquí va que se le resta. Entonces nos va a quedar 8 tercios de pi unidades cúbicas. Acuérdense que es unidades cúbicas porque no sé qué unidades son. Pues en centímetros, metros, no sé. Y cúbico porque es un volumen. Y este es el resultado. Les voy a dejar una tarea de este ejercicio, bueno, de parecido a ese ejercicio. Bueno, la tarea es la siguiente: hay que encontrar el volumen de la figura que se forma de estas dos funciones. Por lo pronto eso les voy a dejar más pronto y más datos.